Buenos días, hoy le venimos a presentar el tema continuidad. La haremos con el taller. Bueno, ese es el tercer tema que podemos estudiar para la evaluación. Dice, para las siguientes funciones indica si es continua o no el valor dado. Entonces, la primera función es f de x igual a x a la 3 en x igual a 1. Entonces, esta es la función. Según esta función, entonces el primer paso, pues yo siempre coloco primero las dos líneas para dividir los tres pasos. Después, primer paso, entonces sería empezar a colocar donde está la x, colocamos por el valor que está acá. En este caso sería 1. Entonces 1 le va a la 3 menos 1. Entonces 1 por 1 da 1, menos 1 da 0. Siguiente paso, límite, después le hallamos el límite. El límite en este caso sería pues el límite de x a la 3 menos 1 de la función esta. Entonces después, como es una suma, entonces aplica, le dice que la suma dice que a cada término le coloca el límite. Acá término le colocamos el límite. Entonces después solo cambiamos los valores. Donde está x, pues colocamos 1. 1 elevado a la 3, menos 1 a 0. Tercer paso. Y aquí dice fa es igual al límite de x cuando tiende a, en este caso es 0 igual a 0. ¿Por qué? Porque está 0 y acá está el 0, que son dos ceros. Sería, después, como conclusión, tendríamos, por lo tanto, la función f de x igual a x a la 3 es continua en el punto x a la 1. La función f de x esta la hice en la parte de arriba, en este caso esa, en el punto x igual a 1. Es continua porque dan los dos números iguales. El segundo paso, segunda ejercicio, p 2x, esa es la función que nos dan en el punto x igual a 1. Entonces, primer paso es cambiar los valores. 2 por 1 es igual a 2, dividido en 1 más 1 es igual a 2, dividido en 2, dividido igual a 1. Entonces, el siguiente paso, el segundo, es hallarle el límite. En este caso se le coloca el límite a cada parte, la parte de arriba, la parte de abajo, porque es una división. Entonces le colocamos a cada uno límite. Bueno, entonces sería el límite 2 por x, entonces 2 por 1 es igual a 1 más 1, y es igual a esto de 2 dividido en 2, y esto es igual a 1. Recordemos que acá uno le saca el límite arriba y abajo, porque una división, y esto sería fa es igual al límite cuando tiende a de 1 igual a 1, o sea, los dos anteriores resultados. La respuesta sería, recordemos la conclusión, colocarla, por lo tanto, la función f de x igual a 2x sobre x más 1 es continua en el punto, pues x igual a 1. Siguiente parte. Esta es una raíz cuadrada, esta es una función de raíz cuadrada. Entonces en este primer paso pues recordemos que usaba la x, colocamos el número que está acá, que en este caso es 2. Entonces 5 menos 2 es igual a 3. Entonces raíz de 3 es 2. Acá donde está f2, dice 2 porque en este caso es 2. En el anterior era 1 y en el otro anterior era 1. Porque la x, cuando estaba la x, colocamos el número que nos dan. Entonces raíz de 3 es igual a 1.7. O sea, dejándolo solo con un decimal. El segundo paso es, donde está el límite, el segundo paso es hallarle el límite. Entonces, acá, como en este caso es raíz, entonces, en este caso colocamos raíz del límite de x cuando tiende a 2 de 5 menos 3. En este caso encerramos el límite. Y raíz de 3, ¿por qué raíz de 3? 5 menos 2 da 3. Raíz de 3 es igual a 1,7. Te acertas. fa es igual al límite cuando tiende a 1,7 igual a 1,7. ¿Por qué? Estos resultados, los dos resultados anteriores. Por lo tanto, debemos colocar esta parte. Por lo tanto, la función f de x igual a raíz de 5 menos x es continua en el punto de x a la hoja en este caso. Cuarto ejercicio. En este cuarto ejercicio tratará de 1 sobre x a la 2. De x vale menos 2. Entonces, pues, el primer paso es 1 dividido en menos 2 más 2. Menos 2 más 2, entonces menos 2 más 2 da 0. Y un 1 dividido en 0 es indeterminado. Entonces, por lo tanto, ya seguimos haciendo.
Pues colocamos, por lo tanto, la función f de x. En este caso, solo en la primera pregunta nos decía si es o no con el valor dado. En este caso, donde decía para la siguiente función, la función indica si es o no en el valor dado. En este caso, bueno, entonces colocamos, por lo tanto, la función f de x igual a 1 sobre x más 2 no es continua, no es continua en el punto x igual a menos 2, porque nos hace que sea indeterminada. El ejercicio nos dice 1 sobre x a la 6 en el punto x más 6, entonces sería 6 más 6 da 12. Entonces empezaremos con el primer paso. f de 6 ya le expliqué porque es sobre lo que vale x, en este caso vale 6. Entonces 1 dividido en 6 más 6 sería f de 6 igual a 1 dividido en 12. 6 más 6 vale 12. El tercer paso es hallarle el límite. Entonces colocamos primero el límite de la función, después a cada pedazo, al de arriba y al de abajo le colocamos el límite, después ahí siempre vamos a resolver. 1 dividido en 6 más 6 es igual a 1 sobre 12. Recordemos que en una división es a cada pedazo arriba y abajo a los términos, si puede ser un término, en este caso, si es división o dos términos, se coloca solo un límite. Tercer paso, límite fa es igual al límite cuando x tiende a es igual a 1 dividido en 12 igual a 1 dividido en 12, o sea, los dos resultados anteriores, como son iguales, entonces colocamos, por lo tanto, la función f de x igual a 1 sobre x más 6 sería la anterior. La función que estamos trabajando es continua en el punto x igual a 6. Bueno, empezaremos con el segundo punto. Indica en qué punto la función es discontinua. Este punto ya viene diferente. Entonces empezaremos a aplicar el primer ejercicio. f de x igual a x a la 2 sobre x menos 1. Ahí nos debemos haber un número que haga convertir eso en 0. Entonces, por ejemplo, en este caso es 1. ¿Por qué 1? 1 elevado a la 2 es igual a 1 por 1, 1 menos 1 da 0. Y abajo, 1 menos 1 da 0. Entonces sería, y colocamos como conclusión, la función es discontinua en el punto x igual a 1. En este caso es 1 para que la función nos dé 0. Ahora en la siguiente función, entonces sería 1 dividido en 2, un número que al restarlo con 2 de 0, entonces sería pues el mismo número, entonces sería 2. 1 dividido en 2 menos 2 daría 0. Entonces la función es discontinua en el punto x igual a 2. En este caso es 2, porque para que me dé 0 sería 2. Ahora en este caso, pues en este caso, pues bueno, es bueno tener en cuenta el abajo, ¿no? 3 menos 3 daría 0. Pues, entonces ya nos damos cuenta que arriba debe ser 3. Es más fácil de hallar. Entonces 3 elevado a la 3 sería 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, menos 27 es 0. Y 3 menos 3 da 0. Entonces la función es discontinua en el punto x igual a 3. Este es un caso de raíz para, en el caso de raíz para, entonces, es algo, en este caso, bueno, en este caso, miraremos, este caso lo dejaré bueno, en este caso es un número que sea, que nos haga que la función nos quede mal, que sea negativo la respuesta. Entonces 2 menos 2 da 0, y raíz de 2 de 0 es 0. Entonces acá haría, la función es discontinua en el punto x mayor. En este caso es mayor, mayor, mayor a 2. ¿Por qué? Porque 2
¿por qué 2? Entonces, porque mayor a 2, porque digamos 2 menos 3 daría menos 1. Entonces, ahí sería un número negativo y no existe en la raíz del número negativo. Entonces, la respuesta sería, la función es discontinua en el punto x mayor a 2. Siguiente. Determine si las siguientes funciones con los intervalos en el intervalo abierto. O sea, es que nos van a dar intervalos. Bueno, primer paso. Primer ejemplo. Fx igual a x más 2 en, abre paréntesis, menos 2, coma 2. ¿Qué significa un intervalo abierto? Porque está entre paréntesis. Entonces, en intervalos abiertos no tienen en cuenta los números que están ahí, sino los que están en ese rango. Entonces, de menos 2 está menos 1, 0, 1. No se encuentra ni el menos 2 ni el 2 que sigue. Entonces, se da cuenta los que están por dentro de ellos. En una tabla numérica los podemos observar. Por ejemplo, menos 2. Entonces no se cuenta menos 2, sino el menos 1, el 0 y el 1. El 2 no. Bueno, para x igual a menos 1. En este caso debemos hacer para los 3 dígitos el mismo proceso de al principio. Entonces empezaremos. Primero cuando x tiende a menos 1, que es el primero. Lo vemos. F de 1 menos 1 es igual a menos 1 más 2, según la fórmula, ¿no? Está la fórmula, x más 2. Menos 1 más 2 es igual a 1. ¿Por qué? 2 menos 1 da 1. ¿Y por qué coloco positivo? Porque el signo de mayor es el del 2. El segundo paso es lo del límite, aplicarle el límite. Primero colocar lo del límite de la función, después dividirlo en la suma, como una suma, entonces coloca cada término su límite. Y después reemplazar los valores, entonces menos 1 más 2 es igual a 1. Entonces, f de a es igual al límite cuando x tiende a es igual a 1 más igual a 1. En este caso no vamos a colocar por lo tanto, ahorita no vamos a colocar por lo tanto la función f de x igual a esto es continua del punto x, no, porque vamos a trabajar con un intervalo, entonces empezamos por partes. Entonces colocamos es continua en el punto x igual a menos 1. En este caso, vamos, es continua en el punto x igual a menos 1. Ahora vamos a hallar el segundo valor que nos salió del intervalo, que sería 0. F de 0, f de 0 es igual a 0 más 2, sería 2. Porque todo número sumado con 0, sumado con 0 da ese número. Por ejemplo, 3 más 0 da 3. Pues sería 2. En este segundo, acá le hallamos el límite. Segundo paso sería hallarle el límite a cada uno, ¿no? Colocarlo el límite a uno y al otro, porque es una suma. Tercer paso sería reemplazar los valores y colocar el número. Entonces 0 más 2 daría 2. Entonces, tercer paso sería f de a es igual al límite cuando x tiende a de 2 igual a 2. Entonces estos dos números anteriores, 2 y el 2 de acá. Y si colocamos es continua en el punto x igual a 0. Ahora nos faltaría el último para ver si es continua de verdad todo el intervalo. Entonces sería 1. Entonces para x igual a 1 sería f de 1 es igual a 1 más 3. ¿Por qué 1? Porque está este número. F de 1 es igual a 3, porque 1 más 2 da 3. Segundo paso sería hallarle el límite, como ya lo hemos hecho anteriormente, colocarle el límite a cada término y después empezar a cambiar los valores y resolver, quedaría 3. Tercer paso sería f de a es igual al límite x a la tiende a, esto quiero que ojalá que se lo aprendan esta parte. F de a es igual al límite cuando x tiende a es igual a 3 y a los dos valores anteriores. Y ahora colocamos es continua en el punto x igual a 1. Al darnos cuenta que en este es continua, en este es continua y en este continua, le colocamos. Luego, la función f de x igual a x más 2 es continua en el intervalo abierto. ¿Por qué abierto? Porque está en paréntesis. O puede ser que esté con signos de menor.
Entonces sería abierto y colocamos el intervalo menos 2,2. Segundo ejemplo. B. F de x igual a 1 sobre x más 3. Sí, en este caso es el que yo decía lo de los menores. Entonces menos 3 con x a menos 0, a 0. Entonces serían los valores que están de menos 3 hasta 0, todos los que están entre esos rangos. Entonces en este caso, miraremos en la tabla periódica, en esta parte, de menos 3, entonces sería menos 2, menos 1, menos 2 y menos 1. Serían dos valores. Entonces empezaremos con el primer, para el menos 2. Para x igual a menos 2. Entonces, f de menos 2 es igual a 1 sobre menos 2 más 3. Entonces, menos 2 más 3 sería 1. Porque 3 menos 2 da 1. Y se deja el signo mayor que es 3. Entonces, 1 y en 1 a 1. Segundo paso, hallarle el límite. Como una división, a cada uno le colocamos el límite arriba y abajo. Le colocamos 1 dividido en 2 menos 2 más 3 y es igual a 1 sobre 1. Y esto es igual a 1. Tercer paso es el de la fórmula FA es igual al límite cuando x tiende a de 1 igual a 1. Acá recordemos colocar esta parte, que es continua en el punto x igual a menos 2. Esto es importante colocarlo para saber que este ya es continuo. Ahora digamos en el cuando vale menos 1. Cuando vale menos 1, entonces tenemos en cuenta f de menos 1 de 1 sobre menos 1 más 3 es igual a 1 medio. ¿Por qué? 3 menos 1 da 2 y 1 dividido en 2, un medio. Acá podría dividir, pero mejor dejarlo así. O sea, un medio, 1 dividido en 2 da 0,5. Entonces lo dejamos en fraccionario. Después hallarle el límite. Entonces colocarle la función con el límite. Límite de la función. Después dividirlo acá arriba y abajo. Y después empezamos a revolver. Cambiando los números. Da un medio. Tercer paso. FA es igual al límite cuando x tiende a un medio sobre un medio. O sea, los dos anteriores. Después de eso colocamos el continua en el punto x igual a menos 1, que es lo que dice acá. Después, como ya terminamos que los dos son igual, son continuas. Entonces dice, luego la función f de x igual a 1 a x más 3 es continua en el intervalo. ¿Por qué en el intervalo? Porque estamos hablando de un intervalo abierto que tiene, en este caso, tiene dos números, el menos 2 y el menos 1. Intervalo abierto y colocamos menos 3, menos, o sea que la x está entre el menos 3 y el 0. O sea, lo que dice en esta parte, vean. Y sí, listo. Siguiente punto. En este nos vamos a dar cuenta que es, en este nos dice que es en el intervalo menos 2 y 2. Entonces miraremos de nuevo en el menos 2. Entonces ya no tenemos en cuenta el menos 2, sino el menos 1, el 0 y el 1. Serían tres números. El menos 1, el 0 y el 1. Empezaremos con el menos 1. Déjalo, en el menos 1 dice, revelando la fórmula, x a la 2 sería menos 1 a la 2. F de menos 1 es igual a menos 1 a la 2. Entonces, menos 1 a la 2 sería 1. ¿Por qué? 1 elevado a la 1. 1 elevado a la 2 da 1. Y menos por menos da más. Entonces sería 1. Menos 1 a 0. Sobre x sería menos 1. Más 1 sería 0. Entonces nos damos cuenta que la función es, que colocamos luego la función f de x igual a x a la 2 menos 1 sobre x más 1 es discontinua. En este caso es discontinua. ¿Por qué? Porque nos está dando la respuesta 0. Es 0 es indeterminada. En el intervalo abierto, menos 2, menos x, menos 2. O sea, la x está entre menos 2 y 2. Lo que decía acá. Listo. Entonces esta es discontinua. En este caso colocaremos discontinua. En el primero colocamos que no era continua, porque nos decía según en el primer paso, o sea, en la primera
primera pregunta nos guía según el valor dado. Y nos dan el punto. En este caso nos están dando el intervalo. Listo. D. X a la O menos 1 es igual a menos 1 con 1. Entonces, menos 1. Menos 1, entonces de menos 1 sigue el 0 y el 1. Entonces quedaría el 0 porque el 1 ya está acá en esta parte. Está entre menos 1 y 1 sería el 0. Colocamos f de 0 es igual a 0 elevado a la otra 0. Menos 1 sería menos 1. Después allá calculamos el límite. Primer paso, colocar el límite acá término. De colocar la función, el límite de la función. Segundo paso, colocar el límite acá término. Tercer paso, reemplazar los números. Y después nos da la respuesta. Ahora, el otro paso, el último, sería FA es igual al límite cuando x tiende a de menos 1 igual a 1. En este caso es continua, colocamos es continua en el punto x igual a 0 y nos damos cuenta que ya terminamos el intervalo. En este intervalo tenía un número, colocamos luego la función fx igual a x más 2, x elevado a la 2 menos 1 es continua en el intervalo abierto menos 1 menos x menos 1, que es lo que nos decía en la parte de acá, la función que nos están dando. Siguiente, fx es igual a raíz de raíz de 3 menos x en el intervalo 1,5. Entonces, del 1 al 5, que sería 2, 3 y 4, que ya no se tienen en cuenta los números de acá, sino los que están entre ese rango. Entonces sería para 2, sería 3 menos 2 daría 1, raíz de 1. Y FO es igual a 1, porque raíz de 1 es igual a 1, 1 por 1 a 1. Segundo, límite de x cuando tiende a 2, en este caso es 2, de raíz de 3 menos x. Después, como una raíz, recordemos colocarle la raíz a todo. Encerramos el límite, esto es igual a raíz de 3 menos 2. A esto igual a raíz de 1 y esto igual a 1. Tercer paso, f de a es igual a x cuando tiende a 1 igual a 1. ¿Por qué 1 igual a 1? Porque acá está de FA y de límite cuando x tiende a. Entonces colocamos es continua en el punto x igual a 2. Para x igual a 3, ahora viene 3 menos 3 da 0. Raíz de 0 es igual a 0. Después, esto tiene en cuenta colocarle f de 3 porque en este caso es 3. Ahora, para hallarle el límite. Para hallarle el límite tenemos en cuenta que límite cuando x tiende a 3 es de raíz de 3 menos 3 da 0. Bueno, ese es el primero que coloca el límite de la función. Después, como una raíz, se encierra entre la raíz. Después, pues, entonces reemplazamos los valores. 3 menos 3 da 0, raíz de 0 da 0. Pues por último colocamos FA es igual al límite de x cuando tiende a de 0 igual a 0. Colocamos es continua en el punto x igual a 3. Sigamos con el último valor. Cuando x es igual a 4. Pues recordemos, f de 4 es igual a 3 menos 4 sería menos 1. Y raíz de menos 1 no existe. Entonces nos damos cuenta ahí que entonces colocamos luego la función f de x igual a 3 menos x es discontinua. ¿Por qué discontinua? Porque raíz de menos 1 no existe en el intervalo abierto 1,5. En caso de eso lo vimos, era más o menos aparecido que a ver, digamos acá, que era discontinua en x mayores a 2. Porque digamos, si fuera 3, 3 menos 2 daría menos 1. Raíz de menos 1 no existe. Bueno, aquí termino mi explicación del tercer tema y si quieren resolver, si desean resolver, entonces les dejaré uno que se llama f de x igual a x más 4 en el intervalo x menos 2,2. Menos 2 sería, menos 2,2 sería 1, menos 1,
0 y 1. Gracias por su atención.